Bien, amados, Dios te bendiga. Saludos en el nombre de Jesús. El video de hoy le puse por tema titulado Bendecido eres, Israel. Por gracia somos salvos. Bendecido eres, Israel. Por gracia somos salvos. Bien, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 en adelante, voy a estar leyendo en esta Biblia la nueva traducción viviente. ¿Okay? Voy a estar leyendo en esta versión, la nueva traducción viviente. Dice el apóstol Pablo, Romanos 11, 25. Mis hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solamente durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo o que creerán en Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dice la Escritura. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de su maldad. Y mi pacto con ellos será que yo quitaré sus pecados. Yo quitaré sus pecados. Ok, bien interesante. Cuando aquí dice que Jesús va a quitar los pecados de Israel, el pecado de Israel es la rebelión hacia Dios. Es haberle rechazado. El pecado de Israel consiste en haber denegado, en haber sido incrédulo cuando Jesús vino para salvarlo. La rebelión hacia Cristo, en haberle rechazado, en ser incrédulo cuando Cristo vino para salvar al mismo pueblo de Israel. Entonces, tengo una referencia aquí que nos va a ayudar a entender un poquito mejor de lo que estoy hablando. En el libro de Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan 16, versículo 8. Versículo 8 dice: Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado, pues por cuanto no creen en mí. De justicia, pues porque yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el gobernante de este mundo ha sido ya juzgado. Observe el versículo 9, cuando el versículo 9 dice de pecado. ¿Por qué dice aquí de pecado? Pues dice, por cuanto no creen en mí o no han creído en mí. ¿Por qué dice esto? Porque aquí Juan, para Israel, Juan está hablando de un poquito más a Israel. Juan entiende, y Dios también lo sabe, que la incredulidad es un pecado. La incredulidad en haber rechazado a Israel, a Cristo, a Dios, es un pecado. Muy pocos saben que la incredulidad se considera como un pecado. Tanto la rebelión en haberle rechazado y la incredulidad es un pecado. Cristo Jesús viene después del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, o en estos tiempos, estamos en el tiempo de los gentiles siendo salvados. Que ya mismo vamos a hablar del tiempo de los gentiles. Estamos en este tiempo de los gentiles siendo salvados en tiempo presente, tiempo real, a través de la predicación del evangelio que se predica hoy en día, que es el evangelio de la gracia, que ese es el evangelio que se supone que se debe de predicar a la iglesia. ¿Ok? El apóstol Pablo aquí está hablando en el Romanos 11, versículo 25. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Eso significa que desde el Antiguo Testamento Dios envió a un Salvador, Jesucristo. Dios profetizó por los profetas que iba a venir un Salvador, Jesucristo, para salvar a ese pueblo, al pueblo judío. Todavía nosotros como iglesia en este tiempo, todavía
no estábamos participando en esa promesa. ¿Cuál promesa? Pues en la promesa que Dios, por medio de los profetas, habían anunciado que Cristo Jesús vendría para salvar a ese pueblo. Todavía nosotros no estábamos salvos, porque nosotros éramos los gentiles pecadores. Y los gentiles pecadores que fuimos nosotros antes, que no teníamos participación con las doctrinas y las promesas que Dios le entregó a Israel únicamente, la ley, la doctrina, pues todavía los gentiles todavía no habían sido salvos. No, todavía no había llegado el tiempo de que Dios los escoja para que sean salvos por medio del ministerio de Pablo, el apóstol, a los gentiles. Pero que ahora en este tiempo, a los judíos, al haber rechazado a Cristo, pues entonces Dios escoge la nación gentil para que puedan ser salvos por gracia. Ahora, Dios, por medio de los profetas, profetizaron la venida de Jesucristo. Eso se ve en los libros Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, donde en ese momento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, Evangelio según San Juan 1:11, se le está hablando a Israel, no es a la iglesia, no es a nosotros, es a Israel, incluyendo los judíos que forman parte de Israel también. Entonces se le habla a Israel diciendo, a los suyos Cristo vino. ¿Quiénes son esos suyos? Israel. Es Israel, no es la iglesia. Y luego dice, a los suyos Cristo vino, más a esos que son suyos, pues no creyeron, rechazaron a Cristo Jesús, el mensaje de salvación. Más a los que creyeron, más al pequeño remanente que decidió creer, a ellos se le dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Significa que Pablo, aquí en Romanos 11:25, Pablo está hablando de un pequeño remanente de Israel que tuvieron el corazón endurecido. Dios le permitió endurecer su propio corazón a causa de su incredulidad, a causa de su rechazo, a causa de su rebelión, porque no creyeron en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo, cuando dice aquí, una parte de Israel tiene el corazón endurecido, todavía no sabemos qué cantidad, qué porcentaje y cantidad de Israel tuvieron el corazón endurecido, habían rechazado a Jesús, porque aquí no dice la cantidad de personas, el porcentaje. Puede ser un 80%, puede ser un 50%, puede ser un 30%, puede ser un 80%, no se sabe. El asunto es que cuando se dice que Jesús vino para el pueblo de Israel, mucho del pueblo de Israel rechazó a Jesús. ¿Qué pasó cuando muchos del pueblo de Israel rechazaron a Jesús? Que Jesús, en su ministerio, tomando de ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 24:14. Mateo 24:14 dice, y se predicará este evangelio de reino a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Por qué dice y se predicará? Bueno, se predicará porque el mismo Jesús permitió, por causa de que Israel muchos rechazaron a Jesús. Pues por causa de que muchos rechazaron a Jesús, el mismo Jesús permitió y puso una pausa temporal. Puso una pausa temporal al ministerio que Jesús tenía con el pueblo de Israel. Y por eso es que se dice en Mateo 24:14, y se predicará este evangelio. Porque el ministerio de Jesús con Israel, a causa de la incredulidad de los mismos israelitas, fue pausado por Cristo temporalmente. Y se va a volver a predicar ¿cuándo? Cuando volverá a activarse el evangelio de reino que menciona Jesús en Mateo 24:14. ¿Cuándo? Después del arrebatamiento de la iglesia. Después que nosotros subamos a las nubes con Cristo, en este tiempo subamos, pues llegará un tiempo que es el tiempo de la tribulación en adelante.
En ese tiempo de la tribulación en adelante es el tiempo donde las profecías de los profetas del Antiguo Testamento vienen a cumplirse. Hay profecías que se cumplieron ya en el tiempo de Jesús, pero hay otras profecías que faltan por cumplirse y se cumplirán cuando llegue el tiempo de la tribulación en adelante. La iglesia tiene que subir a las nubes en el día del arrebatamiento para que las profecías se sigan cumpliendo en el tiempo de la tribulación. Entonces, en el tiempo de la tribulación, Dios va a volver a levantar el ministerio que Jesús tuvo con Israel y con los judíos, llamado el Evangelio del Reino. Va a volverse a predicar. Mientras tanto, por causa de la incredulidad de muchos judíos, una parte tiene el corazón endurecido, como Pablo está diciendo aquí. Jesús pausó su ministerio con los apóstoles anteriores a Pablo. Los apóstoles de Jesús pausaron su ministerio para luego seguirlo en el tiempo de la tribulación en adelante, para salvar Cristo Jesús, salvar al remanente que tiene el corazón endurecido. Mientras Jesús pausó temporalmente su ministerio con los apóstoles y el Evangelio del Reino, lo que él hizo es que él miró al restante de las naciones, al resto de las naciones que son los gentiles, que es lo que Pablo aquí menciona. Es lo que aquí Pablo está mencionando. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido hasta que llegue el cumplimiento del número de los gentiles siendo salvados. Pues como el ministerio de Jesús fue pausado temporalmente, lo que Jesús hizo es que miró al restante de las naciones que son los gentiles. Esos gentiles somos nosotros, o fuimos nosotros. Los gentiles son naciones paganas incrédulas, en la cual no tenían participación ninguna con el pueblo de Israel. Eso eran los gentiles, naciones paganas incrédulas que no formaban nunca parte de la doctrina de cumplir la ley, nada de eso, sino que vivían libremente en libertinaje y en sus muchos pecados. Entonces Cristo Jesús llamó a esos gentiles para darle la libertad de creer en Cristo, para que sean salvos. Y entonces Cristo Jesús llama a Pablo, llama a Saulo de Tarso. Después de Saulo de Tarso, Dios le pone por nombre a Pablo, y Cristo Jesús ya había ascendido al Padre. Cuando Dios llama a Saulo para llevarle un mensaje apostólico, darle un mensaje como apóstol hacia las naciones gentiles, ya Cristo había sido levantado el Padre. Significa que Saulo escuchó la voz de Dios, de Cristo Jesús, cuando ya Cristo había ascendido y se levantó al Padre ya. Pues entonces ya 1 año y medio, por lo menos calculando entre 1 año y medio en adelante de Cristo haber sido muerto y resucitado en adelante, vino el ministerio de Saulo, mejor conocido como Pablo, donde Jesucristo, al haber pausado el ministerio del reino y los apóstoles anteriores a Pablo, al haberlo pausado, ahora Cristo llama a Pablo como apóstol hacia los gentiles. El ministerio de Pablo está un poquito más inclinado hacia las naciones gentiles, que somos nosotros o fuimos nosotros antes. Entonces, a través del ministerio de Pablo, que Dios llama a Pablo, el Evangelio de la Gracia está siendo predicado en este tiempo. Este es el tiempo donde nosotros, la iglesia, los gentiles, están siendo salvados. ¿Cuáles gentiles? Los gentiles pecadores. Los gentiles pecadores están siendo salvados en tiempo presente por el mensaje que Dios le revela a Pablo. En el libro de los Hechos 20:24 dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que es el mensaje de la gracia que Cristo le revela a Pablo para este tiempo, a los gentiles en este tiempo, antes que venga el día del arrebatamiento. Ahora, cuando Pablo está diciendo aquí, dice, pero solamente eso durará. Cuando dice Pablo aquí, parte del corazón de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solamente durará
hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo o que creerán en Cristo. ¿Qué significa eso? Ok, significa que Dios sabe, Dios conoce en este tiempo la cantidad de gentiles paganos que van a creer. Dios lo conoce en este tiempo, cuando se está predicando el evangelio en este tiempo. Dios conoce la cantidad de gentiles que van a ser salvos. Yo no la conozco. Eso lo sabe Dios. Y Dios conoce también la cantidad de gentiles paganos, pecadores, que van a rechazar a Cristo. Dios lo conoce también, la cantidad de gentiles paganos que van a rechazar. Como Dios conoce ambas partes, Él sabe ya todas las cosas. Dios está esperando el último gentil, el último número de los gentiles paganos en este tiempo, de que diga, Señor, creo en ti y quiero ser salvo. Dios está esperando el último gentil, en la cual Dios sepa y entienda, este es el último gentil pecador que ha decidido creer en Cristo. Los demás decidieron rechazar. Cuando esto sucede, el último gentil que sea salvo, que solamente Dios lo sabe, en cualquier momento llega el arrebatamiento de la iglesia, porque Dios está esperando eso. Dios está esperando eso. Nosotros como iglesia cometemos un error. Muchos de nosotros como iglesia. El error que cometemos es que muchos de nosotros estamos como esperando la llegada del anticristo. Como que estamos pendientes, ¿quién será el anticristo? ¿Será aquel? ¿Será aquella persona? ¿Estará o no estará? Pero eso no es lo que Pablo nos enseña a nosotros. Pablo nunca nos enseña que esperemos el anticristo. Pablo nos enseña a nosotros que sigamos trabajando, que sigamos llevando el evangelio y que esperemos el día glorioso del arrebatamiento. Porque cuando llega el arrebatamiento, entonces subiremos con Cristo y viene el tiempo de los profetas. Se cumple el tiempo de que todo Israel será salvo. ¿Viste? Se cumple el tiempo de que todo Israel será salvo. Las personas hoy en día gentiles que no creyeron en Cristo ya no van a ser salvos nada más. Porque el tiempo de salvación de los gentiles paganos es este tiempo. Es este tiempo, no es el tiempo de la tribulación en adelante. El tiempo de la tribulación en adelante es otro tiempo según el programa profético que Dios tiene ya diseñado para que se cumpla, para que Dios restaure a toda la nación de Israel que tiene el corazón endurecido. Todos aquellos que tengan el corazón endurecido, Dios los va a salvar en ese tiempo, durante el tiempo de la tribulación. Dios tendrá un remanente bien grande de personas que van a predicar el evangelio del reino durante el tiempo de la tribulación, que son los primeros 3 años y medio de tribulación, donde en ese tiempo estará el gobierno del anticristo. ¿Ok? Dios va a rescatar al remanente incrédulo de Israel durante el tiempo de la tribulación. Ya eso es algo profético. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado un tiempo de angustia, un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor, un tiempo difícil para Israel, que es el tiempo de la tribulación en adelante. Y eso lo había profetizado los profetas a causa y el propósito y la causa de el rechazo de Israel hacia Dios. A causa de la incredulidad de Israel hacia Dios, Dios había hablado a los profetas que Israel estaría puesto en las manos de los gentiles, subyugado y controlado por las manos de los gentiles. Los gentiles los gentiles serían los romanos, los babilónicos, los egipcios, los griegos gentiles. Todos son enemigos del pueblo de Israel y enemigos de Dios. Pero Dios permitió eso como un castigo hasta que el pueblo de Israel se arrepienta, clame a Dios y diga a Dios: Señor, sálvame, perdóname, fui desobediente, pero ahora creo, sálvame de este pueblo, sálvame de estas personas que están subyugándome, mal controlándome, sálvame de las manos de los enemigos, Señor, creo en ti. Ese es el deseo que Dios tiene. Por eso es que Pablo entonces está esperando la salvación de los gentiles en el tiempo de hoy en día.
el último gentil que sea salvo, que solamente Dios nos va a saber, para que entonces seamos levantados en el arrebatamiento y venga Cristo a salvar su pueblo Israel. No los gentiles, sino Israel. Ahora, dice el versículo 28, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Dice que ahora Dios ve a Israel en rebelión, como si fuera un enemigo. Pablo dice, y eso los beneficia a ustedes los gentiles, a nosotros, los que éramos gentiles, porque ahora somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Aunque nosotros somos gentiles en el punto de vista de que no pertenecemos a Israel, no somos pertenecientes a Israel, pero ahora somos llamados el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así es como Dios nos identifica a nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, se compone de judíos y gentiles salvos. Tanto los judíos que han sido salvos y los gentiles se compone como la iglesia de Cristo. Dios no tiene favoritismo. El que creyó es la iglesia de Cristo. Ahora Pablo dice más adelante, eso los beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos salvos por gracia. ¿Y por qué salvos por gracia? ¿Qué sucedería y qué pasaría si el pueblo de Israel hubiera creído en el Señor y nunca fuera incrédulo? ¿Qué sucedería si el pueblo de Israel nunca fuera incrédulo y creería en Cristo? Pues lo que sucedería es que se establecería el reino con ellos. El reino se establecería en el tiempo de Jesús y no es en el tiempo de Juan en Apocalipsis 20. Pero a causa de su incredulidad, el reino que iba para ellos, esa promesa que iba para ellos, el reino, pues entonces fue pausado. En el ministerio de Jesús fue pausado y fue trasladado y movido más adelante. Luego que pase el tiempo de toda tribulación. Cuando pase todos los 7 años de tribulación, todos los 7 años, porque el tiempo de los 3 años y medio, que se conoce como 3 años y medio de paz, es parte de tribulación. Eso es parte del gobierno del anticristo y es parte de la tribulación. Cuando pase toda la tribulación completa, el propósito de Cristo es volver a levantar el reino para el pueblo de Israel, especialmente para el remanente de Israel fiel que ha creído. ¿Ok? Entonces, dice Pablo aquí, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Sigue siendo. El pueblo que Dios ama es Israel. Con mucho respeto. Con todo el respeto, mis hermanos. No es Perú. Perdón, hermano. Discúlpame si yo les ofendo. No tengo intención de faltar de respeto. Pero hay profecías por ahí de una muchachita joven que no digo nombre, porque a mí se me prohibió decir nombre. Mi familia me dijo que por favor no mencione nombre y tengo que respetar pues la promesa de ellos. Pero hay una profecía por ahí en Perú de una muchachita jovencita que pues que Dios tenga misericordia de ella. Que Dios tenga misericordia de ella, Dios mío. Que anda diciendo que Perú es el Israel de Dios. Eso no es cierto. Ni tampoco Dios habla por ángeles. Porque también hay una profecía por ahí en Perú que ahora Dios habla a través de personas, que el ángel Gabriel se le mete dentro de la persona. Todo eso son profecías erróneas y falsa doctrina. Que Dios tenga misericordia de esa pobre muchachita, porque Dios la ama y quiere rescatarla de esa falsa doctrina. ¿Ok? Pero aquí Pablo está diciendo que todavía Dios ama al pueblo de Israel. Lo sigue amando y lo seguirá amando. Y luego dice, porque Él eligió a los antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Qué significa eso? Los dones de Dios y su llamado para Israel son irrevocables. Eso significa que cuando Dios llama, aunque el pueblo de Israel le haya sido infiel, incrédulo, la promesa de Dios llamar a Israel para salvarla todavía permanece. Israel en estos tiempos, su ministerio está pausado un tiempo para que entonces nosotros seamos salvos en este tiempo. ¿Ok? Luego nosotros subiremos
a las nubes en el arrebatamiento y volverá Cristo a restaurar a su propio pueblo, levantarlo. Pero cuando Pablo está diciendo que los dones de Dios y su llamado son irrevocables, significa que Dios no se va a arrepentir de haber escogido y llamado y salvado a Israel. Dios no se va a arrepentir de salvar a Israel. Dios va a volver a tener amor y restaurar a Israel, porque el don de la gracia, el don de llamado es irrevocable. Dios no se arrepiente. Él va a seguir teniendo amor por Israel y cumplirá su promesa de restaurar nuevamente a Israel. Igual pasa con nosotros, lo único que Pablo lo llama y lo interpreta de una manera distinta en el libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, Pablo dice de la siguiente manera: si nosotros como iglesia le seamos infiel, si nosotros le seamos infiel, le somos infiel, Él va a permanecer fiel con nosotros. ¿En qué sentido? De que la promesa de que Dios te salvó a ti, Él la va a seguir cumpliendo. Dios no te va a echar a un lado, no te va a despreciar totalmente, sino que Dios va a seguir siendo fiel contigo y te va a seguir restaurando. Aunque tú te alejes de Dios, cometas un pecado, Dios va a seguir teniendo amor y te va a restaurar para lograr su objetivo, para que nosotros tengamos salvación en el día del arrebatamiento, porque es una promesa. Él es fiel y Él cumple esa promesa. Igualmente Pablo lo habla aquí, eso mismo lo está hablando aquí. Dios no retorna atrás, no echa para atrás su promesa. Él no se arrepiente de haber salvado a Israel. Él va, ¿ok? Ok, Dios te bendiga, hermano. Un abrazo, que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Los veremos en la próxima semana con otro video, si así Papá Dios me lo